Buenas noches, vamos a dar inicio a la revisión de este día de lo que es tareas del asistente médico clínico, algunas tareas administrativas y luego vamos a cubrir parte de lo que son preguntas y respuestas para poner un poquito al día con el compromiso de las preguntas de este día también. Vamos a iniciar con lo que es el signos vitales. Bueno, vamos a ver entonces que signos vitales es una de las funciones que ustedes van a tener. El asistente médico clínico, como dijimos, participa en la parte clínica, que es más que todo en los consultorios, y luego en la parte del frente, que es más que todo administrativo. Muchas oficinas tienen personal administrativo dedicado al 100% en estas funciones, pero nunca se sabe, y yo lo he visto en algunos casos, que algunos asistentes médicos tienen que cubrir la parte de la parte administrativa por alguna ausencia o la necesidad, ¿verdad? Entonces siempre es bueno saber qué se hace al frente, no solamente qué pasa atrás en la parte clínica. Entonces, un asistente médico clínico podría realizar alguna de las siguientes funciones. Tenemos como contestar el teléfono, hacer citas, y ayudar en lo que son las cosas de cobro, comunicarse con pacientes, revisar el expediente clínico de los pacientes, tomar signos vitales, que es lo que vamos a hablar ahora, preparar y realizar flebotomía, preparar y realizar electrocardiogramas. Entonces, entre otras cosas, ¿verdad? Muchas de las funciones también suyas va a ser de realizar trabajo en el expediente electrónico. Entonces, las tareas principales del asistente médico es hacer lo que se llama el intake, que es como la llegada, los datos iniciales del paciente para que posteriormente ya pasa con el médico y ya son otras preguntas las que él le va a completar, bueno. Pero, por ejemplo, el intake, no olviden, generalmente inicia con la identificación del paciente. Y habíamos dicho que la información del paciente la vamos a confirmar con nombre completo y la fecha de nacimiento de esa persona, ¿verdad? Eso es lo más común utilizado. Entonces, el asistente médico siempre requiere que hagan estas dos cosas antes de empezar a hacer la primera pregunta. Entonces, eso es bien importante en lo que respecta a HIPAA y todo eso. Lo que ustedes están viendo ahí son parte del trabajo del intake, que es revisar el problema de las listas, ¿verdad? Y qué son los problemas médicos, si hay algún problema médico que se ha agregado a los anteriores. Por ejemplo, la lista de problemas podrían ser cosas que están contribuyendo actualmente a la condición médica del paciente o algunos que ya son conocidos, ¿verdad? Que incluyen en lo que es la historia médica pasada. Ahí son condiciones que el paciente ya tiene diagnóstico. Entonces, si son activas, se le debe de verificar si son esas. Luego tenemos también los medicamentos. Siempre es bueno hacer una revisión de los medicamentos actuales y algunas cosas que compran ellos en supermercados, como pueden ser vitaminas, suplementos de hierbas. Hay que agregarlo. Es importante incluir siempre en lo que son los medicamentos las dosis, frecuencias, rutas de administraciones, todo eso. También alergias, es bueno revisarlas si hay alguna alergia nueva a medicamento, a droga o a comida que le da reacción al paciente cuando se expone a esos productos, ¿verdad? Luego la historia familiar también podría ser algo nuevo, que haya alguna condición médica que no ha sido tomada en cuenta, pero son más que todo familiares de primera línea, no olviden, como podría ser padre, madre, hermanos, ¿verdad? Luego tenemos historia quirúrgica, ha habido una cirugía nueva desde que vino él a pasar consulta anteriormente. Y para aquellas cirugías que tienen lateralidad, no olviden poner el izquierdo o derecho, ¿verdad? Cuando aplique. La historia social también es importante en los pacientes. Incluye el consumo de drogas ilícitas, recreativas, el ejercicio, la dieta, si está trabajando alguien, si está estudiando, todo eso. Es parte de lo que es el intake. Siempre revisémoslo, que esté todo al día, para cuando lleguen del médico
tenga el soporte del intake como para consulta, ¿verdad? Vamos a ver entonces los signos vitales que son lo que nos trae a cuenta esta noche. Que signos vitales, signos de vida, ¿verdad? Recientemente de los conocidos de nosotros, que son la temperatura, el pulso, la respiración, la presión arterial. Se han agregado otro que la Comisión de Hospitales, la Asociación de Dolor Americana, designó al dolor como una constante también a valorar cuando los pacientes llegan. Preguntarle si tiene dolor y si el dolor está presente, si es continuo, si es intermitente, con qué intensidad, del 0 al 10, ¿verdad? Y se reporta en el intake, ¿verdad? Ahora, la saturación de oxígeno es otra también que suele medirse al mismo tiempo que los vitales, y ya la vamos a mencionar. Entonces ahí están los signos vitales, dice medidas importantes en el aspecto clínico de cada visita. Y habíamos dicho que la homeostasis está relacionada a los valores normales internos de nuestro cuerpo. Entonces los signos vitales, si están dentro del margen normal, podemos decir que nuestro cuerpo está en homeostasis, y si están fuera de lo esperado para ese signo vital, podría decirse que hay una pérdida de la homeostasis, ¿verdad? También siempre guardar en mente que la exactitud en los valores es esencial. Variaciones en los signos vitales nos indican la presencia o desaparición de una enfermedad si ésta está siendo tratada por medicamento. Entonces, es bien importante que seamos lo más exacto posible a la hora de tomar los datos de signos vitales. También no hay que olvidar que los signos vitales también son muy influenciados por factores externos, como pueden ser emoción, que alguna persona está pasando por una parte emocional, también factores físicos. Entonces, no es raro encontrar un paciente que se llega a la oficina muy nervioso, aprensivo, y esto podría alterar los signos vitales, ¿verdad? Ellos pueden decir, no, si en mi casa yo me mido la presión y siempre está bien, y cuando vengo aquí me sale 160, 95, y yo creo que podría ser el caso, pero hay que verificar bien que los signos vitales estén lo más exactos posible, ¿verdad? Si es alto, si es bajo, es bajo. Y siempre también hay que darle al paciente un tiempo de que se relaje un poco antes de hacer la primera lectura de los signos vitales. Ahí están los signos vitales: temperatura, pulso, respiración, presión arterial. También otras medidas de interés son las medidas conocidas como antropométricas, que son el peso, la talla de una persona, y en los niños la circunferencia de la cabeza, circunferencia del pecho, es importante. Ahí les dejo unos signos vitales en sus rangos normales aceptados. Tenemos que los neonatos o el newborn, ¿verdad? Que son los tiernos, los recién nacidos, son aquellos que tienen pulso y respiraciones bastante elevadas en comparación a los adultos. Un pulso en un niño podría andar 120, 150, una respiración de 30, 40 sería normal para ellos, pero si lo encontramos ese valor en un adulto sería normal, ¿verdad? Que si ustedes ven los valores de adultos son un poquito hacia la disminución cuando ya los comparamos. El pulso sería 60 a 100, la respiración de 12 a 20, y ustedes ven que a medida la edad va aumentando, el pulso y la respiración se van haciendo de menor valor y se van acercando a los adultos. A lo contrario de la presión, que la presión en los niños son bajitas, y a medida va creciendo el niño, el adolescente, el adulto joven, ya vemos los valores conocidos para nosotros, ¿verdad? Veamos la primera variable, la temperatura. Básicamente la temperatura es un dato muy importante. Es el balance entre la producción y la pérdida en nuestro cuerpo de calor. Ahí se mide en grados. Es un equilibrio en la producción. Debe de haber un equilibrio en la producción y pérdida. Eh, la temperatura se ha visto que aumenta como un mecanismo de defensa inicial, ¿verdad?, de nuestro cuerpo para inhibir el crecimiento de bacterias y virus, ¿verdad? Pero muchas veces no es suficiente
y alguna infección podría sobrepasar el umbral de la temperatura y complicarse, ¿verdad? Entonces es como una advertencia que da el cuerpo de que algo está pasando, no siendo la única causa de elevación de temperatura la parte infecciosa, porque hay otras causas, pero en ese motivo de defensa inmunológica, sí es bien acertado pensar en eso, ¿verdad? Como primera instancia. La temperatura que nos interesa en nuestros pacientes son las centrales, que son aquellas que las vamos a encontrar en cavidades profundas del cuerpo, como son las torácicas y abdominales, y estas permanecen relativamente constantes, ¿verdad? Si cambian es por algún motivo de bastante importancia, contrario a lo que es la temperatura superficial, que es más que todo que se relaciona a lo que es la periferia donde estemos, ¿verdad? Entonces, la temperatura superficial podría ser, si estamos cerca de un ambiente frío, la piel va a estar fría, si estamos expuestos al calor va a estar caliente. Entonces, la corporal, torácica y abdominal es la que nos interesa. Ahí les muestro algunos factores que pueden influir en la temperatura: ejercicio, el entorno que les dije, el estrés, muchas veces sí, las hormonas, la edad de una persona y las variaciones del día. Algunos intervalos normales que nos interesa en relación a la temperatura es el 36 a 37,5 centígrados. Ese es el rango que tomamos como normal. Cualquier elevación sobre estos valores de 37,5 se consideran lo que llamamos pirexia, ¿verdad? Y la elevación más drástica, que podría ir arriba de los 41 grados, la llamamos hiperpirexia. Entonces, una fiebre muy alta podría ser considerada una hiperpirexia. También tenemos lo opuesto, abajo de 36, sería una hipotermia. Entonces, ahí les dejo esos términos: pirexia, fiebre de bajo grado, hiperpirexia, una fiebre de alto grado, y una hipotermia que sería en la parte opuesta, hacia abajo. Algunas temperaturas que se consideran febriles son, por ejemplo, si obtenemos temperaturas orales arriba de 37,5, aunque ya 37,9 ya es una pirexia, una elevación de bajo grado. Luego, la parte axilar, 37, porque en la axilar le tenemos que agregar un grado, ¿verdad? Por ejemplo, si para que sea, no, perdón, sí le tenemos que agregar un grado a la temperatura axilar. Entonces, un grado Fahrenheit, ¿verdad? Y 0,5 centígrados. Entonces, lo contrario en la rectal, que tenemos que disminuírselo, ¿verdad? Para que lleguemos al homologación de que si la tuviéramos tomando por la vía oral. Ahí les muestro algunos tipos de fiebres que se pueden mostrar en el examen, para conocer la figura y conocer el concepto explicado. Por ejemplo, la fiebre continua, aquella fiebre que si la vemos en el gráfico acá, de la parte normal, sube y después tiene descensos pequeños, elevaciones, descensos, elevaciones, descensos, pero con la característica que permanece por arriba del rango normal y nunca regresa al valor normal, sino que se permanece arriba, ¿verdad? Con fiebre, con unas oscilaciones pequeñas en ese cuadrante, por un tramo de una hora, perdón, de 24 horas. Luego, la intermitente es aquella que sube y baja, pero en algún momento vamos a ver que podría retornar al valor normal y hasta bajar del valor normal, pero luego tener un ascenso nuevamente, bajar, subir, bajar al valor normal o por abajo de él, volver a subir. Entonces, intermitente. Tiene como punta, ¿verdad? De que suben y bajan, suben y bajan. La remitente en la parte inferior derecha, acá, vemos que es aquella que presenta fluctuaciones más grandes, pero si ustedes ven, se parece mucho a la continua, pero las
fluctuaciones son más grandes, observándose que nunca vuelve también al valor normal. Básicamente es una fiebre constante con fluctuaciones mayores de descenso y ascensos, pero nunca llegando al valor normal. Ahí les dejo algunas fórmulas que si se pueden hacer de manera manual, ¿verdad? Si no tuviesen una forma de hacerlo, si yo tengo el valor Fahrenheit, la puedo convertir a Celsius. Entonces coloco aquí en esta F el valor conocido Fahrenheit, le quito 32, lo multiplico por esta constante y me sale el valor en centígrados, ¿verdad? Celsius. Si ustedes ven acá, es una pirexia, ¿verdad? Aunque es poco, el 100 Fahrenheit no es mucha elevación, pero ya está por 0,2 del valor que dijimos que era considerado normal, ¿verdad? 37,5. Y si yo tengo el valor de Celsius, lo puedo convertir a Fahrenheit fácilmente. ¿Verdad? Lo coloco donde está la C, pongo el valor de centígrados. ¿Verdad? En este caso pusimos 40. Lo multiplico por esta constante y le agrego el valor 32 al resultado de esto. Entonces me sale 72 más 32, 104, ¿verdad? Acá sí estamos frente a una valor de acercándonos a la hiperpirexia, ¿verdad? Ya es una fiebre de alto grado. 104 Fahrenheit o el equivalente 40 en centígrados. Ahí están algunas lecturas rectales. Dijimos que la temperatura rectal es muy de las más exactas, por no decir la más exacta cuando se toma correctamente, si no es factible hacerlo en otro sitio, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener presente también que pacientes que sean conocidos por patologías cardíacas, sería contraindicación hacérselas. Pacientes con alguna patología rectal, como hemorroides, fístulas, todo eso, o algún problema de cirugías rectales recientes o con diarrea, no es factible hacerlo por esa vía, ¿verdad? Tenemos que optar por otra vía, como podría ser la axilar, que es básicamente la piel, pues, colocado abajo del hueco de la axila. En este caso, se puede tomar también la temperatura axilar. Probablemente es la menos exacta de todas ellas y amerita que se deje más tiempo, hasta 5 minutos, ¿verdad? Para que se logre marcar bien el valor. Y siempre va a estar por abajo del valor comparado a la lectura oral. Entonces, tenemos que agregarle ese grado Fahrenheit o punto 5, punto 6 de centígrados. Eh, Ahora, otra temperatura que vamos a ver que la tomamos mucho, la vía es la timpánica. La timpánica es bien exacta también, ya que nos refleja la temperatura de la sangre en la zona del hipotálamo, porque la lectura la hacemos en el tímpano, que ya es como el oído medio, y el valor que nos da sí es bien bastante exacto. La única observación ahí también recuerden si el paciente tuviese una impactación de cerumen en ese oído, no nos va a dar muy fidedigna la lectura porque está obstruido el paso del láser, ¿verdad? Del lector, pues. Y también si hay alguna secreción por una infección del oído medio, todo eso, también no sería factible hacerlo por esa vía. Caso contrario, sí, es muy exacta hacerlo y es rápida. O sea, 2 segundos ya. En niños, por ejemplo, que son bien inquietos, personas agitadas por alguna razón, la timpánica es bien exacta. Aquí están algunos termómetros que van a ver ustedes en su trabajo diario en el futuro. Van a ver que termómetros digitales, de pared. No olviden también ponerle el capuchón de plástico, ¿verdad? Por persona. Ahora, el pulso, que es otro variable que vamos a identificar, básicamente el pulso es la palpación de un latido del corazón a distancia, en una arteria periférica, cuando se expande. Es lo que conocemos el volumen latido, lo que habíamos dicho en el gasto cardíaco, se recuerda el stroke volume. Ese volumen de 72 ml que sale con fuerza, impulsado del ventrículo izquierdo hacia la aorta, es lo que palpamos, ¿verdad? Siempre buscamos una arteria cerca de la superficie del cuerpo donde podamos de alguna manera presionarla contra una superficie dura, que en este caso son los huesos. Y lo que sentamos ahí
Ese es el pulso. No hay que apretar demasiado fuerte porque nosotros vamos a bloquear el paso de sangre, sino que solamente se hace una presión ligera sobre esa área para obtenerlo. ¿Verdad? Los sitios más comunes que utilizamos son la temporal, la carótida, el apical, braquial, radial es el más común ocupado, que es en la muñeca, femoral, popliteo, en la rodilla, en la parte de atrás, en el hueco de atrás, y el dorsal epedis en la parte dorsal del pie. La apical, que es básicamente escucharlo directamente sobre la punta del corazón, ¿verdad? Por eso es apical, punta. Necesitamos un estetoscopio. En niños es el mejor sitio para hacerlo si lo queremos utilizarlo con ser bien exactos. O adultos con pulsos muy rápidos o muy lentos. El apical sería una opción, ¿verdad? Ahora, en los niños bien pequeñitos, ¿verdad? La zona del húmero es la mejor para palpar el pulso. Luego ya más grandes, el radial en la muñeca, ¿verdad? Aunque hay otros sitios, recuerden, tenemos el temporal, la carótida, por ejemplo, hay una alerta de seguridad aquí en la carótida, que nunca se presionen las dos carótidas al mismo tiempo, ya que podríamos producir una caída refleja de la presión arterial o de la frecuencia. Por eso en esta foto se ve la presión unilateral, ya sea derecha o izquierda. Es en el cuello. Ahora, el otro que nos interesa es la respiración. Ya que está, recuerden que la respiración es un ciclo adentro y afuera. ¿Va? Inspiración, expiración. Ese ciclo es el que consideramos para contar. Es lo que lo conocemos como ventilación, ¿verdad? El término ventilación. La ventilación es una hacia adentro y una hacia afuera, ¿verdad? También conocido como ventilación o respiración. ¿Verdad? Hay muchos factores que influyen en la respiración. Hay músculos intercostales entre las costillas, el diafragma, ¿verdad? En la parte divisoria del tórax con el abdomen. Y la consistencia misma de los pulmones, ¿verdad? Son pulmones que están adecuadamente constituidos o son pulmones que están muy duros, ¿verdad? Por diferentes causas, fibrosis etcétera, o destrucciones internas como podría ser bronquiectasias, ¿verdad? Pacientes que han fumado mucho, tienen atelectasia, todo eso, ya son factores intrínsecos. Caso contrario, el pulmón se tiene que expandir adecuadamente para hacer una inspiración profunda y luego la expiración sacada del aire. Entonces eso es el ciclo. Siempre en la respiración nos interesa cuántas veces, si es patrón no regular también nos interesa saber, y si es profundo o muy superficial, ¿verdad? Hay personas que están respirando muy lento, pero tal vez por dolor, ahí la respiración no solo es muy lento, pero también bien superficial, que tienen fracturas de las costillas o algún espasmo muscular. Entonces va a ser bien lento y bien superficial. Hay que escribir eso si se puede, ¿verdad? La frecuencia 12 a 20 es lo que, para contarlo, lo hacemos con el paciente no muy atento de que lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno mantener nuestros ojos eh, viendo para otro sitio, probablemente viendo nuestro reloj de puño, como que estamos tomando el pulso, ¿verdad? Y tomamos el pulso primero y luego nos quedamos ahí un ratito viéndole cómo le mueve el pecho y ahí contamos las respiraciones, ¿verdad? Eh, Este video se lo voy a poner en las preguntas de tal vez del jueves para que lo vean. Pero básicamente este asistente médico van a ver ustedes que está haciendo lo que esta foto está mostrando. Básicamente vean acá, esta asistente médico está primero contando el pulso, pero de manera alterna siempre le guarda la mirada al tórax del señor. ¿Por qué es eso? Porque muchas veces los pacientes quieren modificar el pulso cuando determinan que se los están contando. ¿Y eso por qué pasa? Porque la respiración es voluntaria e involuntaria. O sea, yo puedo saber si quiero respirar profundo, lo hago, o si quiero muy superficial, lo hago, o si quiero lento, lo hago. Ese es básicamente el patrón que utilizan todos estos meditadores, ¿verdad? Yogas,
que hacen esas respiraciones profundas, las mantienen un par de segundos, luego las sacan lento. Y se ha visto pues que el manejo de la respiración calma bastante el cuerpo. Entonces, eso quiere decir que yo lo puedo de manera voluntaria controlar, pero la mayoría de veces es algo inconsciente. Yo paso el día y no me recuerdo ni siquiera que estoy ni respirando ni que mi corazón está latiendo. Pero son cosas automáticas normales. Oh, apareció el asistente médico. Veámoslo en este video para que lo vean. Good afternoon, Miss Reynolds. Hello. My name is Scott, and I'll be your medical assistant today. Okay. The doctors asked me to check your pulse and your respirations. Okay. Before I do that, I'd like to verify your last name. Can you spell that for me, please? Reynolds. Okay, and your date of birth. 8/19/42. Okay, great. Would you like me to call you Miss Reynolds? No, Susan. Is great. Okay, great. Let me sanitize my hands, Susan. If the patient is excited or has engaged in strenuous activity, give her 5 to 10 minutes to relax before you I start. can just have your wrist here. We'll check your pulse. Put the patient's arm in a comfortable position. Place 3 fingers along the radial artery on the thumb side of the wrist. Don't use your thumb because you may feel your own pulse. Apply moderate pressure until you feel the patient's pulse. Count the pulses for 30 seconds and multiply by 2. If the patient's pulse is irregular, count for 60 seconds for a more accurate count. Once you have the pulse count, remember it and start counting respirations. Each time the patient's chest rises and falls, it's 1 respiration. 1 inhalation and 1 exhalation equals 1 respiration. Do not tell the patient you're counting respirations, since the patient may alter her breathing. Count for 30 seconds and multiply by 2. If the respirations are irregular, count for 60 seconds. Okay, great. I'm going to sanitize my hands. Now I'm going to chart the results in your medical record for the doctor. Okay. Bueno, entonces ahí vimos cómo el asistente médico contó primero el pulso y luego las respiraciones en el mismo momento y sin decirle a la paciente que le iba a contar las respiraciones. Esa es la mejor estrategia. Y lo pueden hacer en 30 segundos, lo multiplican por 2. O si el pulso fuese muy irregular, lo hacen por el minuto completo, igualmente las respiraciones, pues. Si una respiración irregular, muy entrecortada, profunda, lo hago al minuto completo. Vamos a ver ahora lo que es la presión arterial, que también es otro signo vital muy importante. Esta básicamente es la medida de la fuerza que ejerce el corazón cuando impulsa la sangre a las arterias periféricas en un volumen latido, ¿verdad? Recuérdense que el pulso era contar esa sensación a distancia. Aquí ya estamos midiendo la medida de presión. Se expresa en milímetros de mercurio. Es una fracción que vamos a obtener y la cantidad de números en la parte superior, que sería el valor esperado que sea más alto, el sistólico, y la parte en la fracción inferior, que es la presión que ejerce durante el ciclo diastólico, sería el valor menor. Eso es una fracción la que vamos a copiar, ¿verdad? Entonces, la presión sistólica es la fuerza a la salida y la diastólica es la presión entre 2 ciclos cardíacos. Básicamente es el tiempo durante el llenado, ¿verdad? Entonces, esa es la presión diastólica. Aquí les dejo una tabla, que es una tabla que se usa mucho, que es la presión que la tabla la da la Asociación Americana del Corazón, que básicamente dijimos nuevamente son fracciones las que se obtienen, sistólicas y diastólicas. Y si ustedes ven, acá también yo
Esta es una tabla que yo bajé del internet y esta es una tabla que yo preparé, pero si usted básicamente es lo mismo, del que se habla de estadios y elevaciones. Si ustedes ven, acá hablan de normal, acá elevada y los niveles 1 y 2. Esa es la nueva nomenclatura, el nuevo eh, vocabulario que se está manejando en presiones arteriales, ¿verdad? Entonces los valores normales ahora los quieren abajo del 120 en la sistólica. Ya el 120 para arriba ahora ya se considera elevada. De 120 a 129 la sistólica es elevada. Arriba de 140 ya es estadio 2, ya es alta, bien alta. Y entre 130 y 139 estadio 1. Ya es una presión arterial alta, 1. Y la otra sería la 2. ¿Por qué cambiaron tan drásticos los valores desde el 17 para acá? Es para hacer más detectable la presión arterial con tendencia hacia la alta más temprano, ¿no? Entonces, ahora, si uno se está monitorizando y encuentra valores más tempranos, ya uno puede entrar en una observación de un paciente y a ponerle una situación de observación más que de olvido, pues, porque antes la gente se tomaba la presión, le salía alta y se olvidaba y no llegaba y todo eso. Ahora lo que se pretende es que al obtener valores ya se le pone como atento a qué está pasando y por qué y buscar la causa o ponerlo ya en un cambio de estilo de vida, de dieta, todo eso. Por eso es, ¿verdad? La resistencia periférica eh, que nos está provocando los valores iniciales de elevación tienen que tener una relación al por qué, ¿verdad? ¿Por qué está pasando eso? Y de qué manera se le puede ayudar a la persona a que regrese. ¿Por qué es eso? Porque muchos millones de americanos y en el mundo en general están requiriendo tratamiento de hipertensión más temprano y no lo toman, pero ahora siendo más estrictos en los niveles de presión, se está logrando eso, ¿verdad? Entonces, personas que fuman cigarrillos, diabéticos, pacientes con elevación de la grasa y hiperlipidémicos, tienden a detectarse más temprano. También el valor opuesto es lo contrario a lo que habíamos dicho del pulso, ¿verdad? Que dijimos bradicardia, si es muy bajito. Aquí se hipotensión, ¿verdad? Si el valor está hacia bajo del 90-60, sí se considera hipotenso y hay que ver por qué, ¿verdad? Y una persona hipotensa puede tener riesgo de que se puede caer, se puede desvanecer. Especialmente si son adultos mayores, ¿verdad? Entonces están deshidratados, están sangrando, algo, ¿verdad? Buscar una causa. Veamos este video de toma de presión. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now.
That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Bueno, vieron el video de que se hizo de forma manual y el estudiante de medicina escuchó lo que conocemos con los sonidos de Korokov. Estos sonidos de Korokov son producidos por las vibraciones en la pared de la arteria cuando se inicia el paso a través de la sangre. Este manguito que está acá, o el cuff, cuando se pone en el brazo, lo que hace es apretar fuerte y colapsa el paso de sangre por esa arteria, la arteria braquial. Entonces, el valor de la presión al principio no se escucha nada. Entonces, es un silencio. Cuando ya se empiezan a escuchar los primeros sonidos, cuando se va desinflando el manguito, es cuando corresponde al primer valor de la presión arterial sistólica. Cuando ustedes empezaron a oír, qué sé yo, puc, puc, puc. Hay que tomar la nota del valor de ese número, a 120, si es 120. Y el sonido se sigue escuchando a lo largo de la fase 2, fase 3 de los sonidos de Korokov, ¿verdad? Entonces, cuando ya el sonido se va amortiguando en volumen y ya va como arrastrándose hasta que llega a la fase 5 de los sonidos, es que el valor de la presión, cuando ya se escucha el último sonido, va seguido de un silencio. Después de eso, la presión a la que se oyó el último sonido es la presión diastólica. Entonces hay que saberlo tomar manual y saberlo tomar con un tensiómetro automático, ¿no? Algunas clínicas yo he visto que la toman manual. Entonces, como lo vieron en el video. Otras no, le ponen el tensiómetro automático y él da la lectura en una pantalla, ¿verdad? Pero hay que estar preparados para las dos situaciones. Y también observen el tamaño de este manguito, ¿verdad? No hay que ponerle un manguito pequeño a una persona grande de brazo ancho, porque sería incorrecto. O le pone un manguito bien enorme a una persona con un brazo bien delgado. Entonces hay que ir viendo el grosor. Por eso vieron ustedes que él midió este ancho, se lo comparó en su brazo para ver que fuera para esa persona el ancho. Hay de estos manguitos, hay pequeños, medianos y grandes. Ustedes ven ahí, cada quien se va a acomodar al tamaño de su brazo y el tamaño de la persona para obtener el valor lo más cercano a la realidad. También recuérdense que unos pacientes tienen tensiómetros digitales que se pueden monitorear en su casa y tomarse la medida en la casa. Otro valor que vamos a estar tomando son la saturación de oxígeno. Para esto utilizamos estos oxímetros de pulso, ¿verdad? Que son dispositivos electrónicos que toman el pulso, nos dan una lectura de pulso y también una lectura de saturación de oxígeno en la hemoglobina de la persona, ¿verdad? La sangre arterial. Un sensor que se coloca en el dedo. Por ser colocado en el dedo, recuerden que cualquier factor que influya en la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno, podría darme valores bajos. La circulación en la mano, en los dedos, si la persona tiene frío, menos circulación, menos oxígeno. La actividad, si está bien agitado, si está bien tranquilo. Y si alguien tiene una intoxicación por monóxido de carbono, ¿verdad? Pero siempre tomemos la saturación y hay que reportarlo. Las medidas antropométricas son las tallas y peso, ¿verdad? Entonces, las medidas antropométricas, recuerden que se utilizan mucho para el análisis del estado nutricional de alguien, ¿verdad? De individuos y poblaciones, cómo están, si están delgados, si están sobrepeso, si están obesos, mórbidos, obesos, todo eso. Ahí hay tablas hechas por eh, la, la estadística de los Estados Unidos, la Centro Nacional de Estadísticas o la Organización Mundial de la Salud, da tablas que suministran datos, ¿verdad? De peso y estatura. Cuando se estén haciendo estas medidas, no olvidemos que el peso se debe tomar con la persona lo más liviana posible, ¿verdad? El mínimo de ropa posible y sin zapatos, ¿verdad? Como lo ven ahí en la fotografía. La estatura igual, ¿verdad? La persona tiene que estar descalza, ¿verdad? Debe medirse con el sujeto descalzo y ya hay equipos destinados para ese propósito, ¿verdad? Están estas balanzas que pesan y tallan al mismo tiempo o algunas
tienen la balanza en el piso y luego la pueden medir con unas reglas que están en la pared, ¿verdad? Entonces, ya con esos datos podemos obtener lo que se llama BMI. Si tengo peso y talla, ya puedo meterlo yo en la computadora y obtener del individuo BMIs. BMI son eh, el índice de masa corporal y me ayuda a saber si alguien está sobrepeso, obeso o sobre obeso, ¿verdad? Obeso mórbido. O alguien que esté muy bajo peso, ¿verdad? Como puede ser un paciente anoréxico o que tenga una dieta insuficiente, ¿verdad? Calórica. Valores entre 18,5 y 25 se consideran ideales, 25 a 29,9 sobrepesos, arriba de 30 obeso y por el 35 para arriba a 40 ya obeso mórbido. Ahora también están relacionando algunos problemas de salud a la obesidad, ¿verdad? Si un paciente tiene un BMI entre 25 a 39,9, pero además de eso tiene un abdomen prominente, como lo ven en esta foto, ¿verdad? Este señor acá tiene 56 de abdomen, ¿verdad? Entonces ya cae en la categoría de problemas de salud relacionados a obesidad. ¿Cuáles son? Se ha mencionado diabetes, presión alta, enfermedades del corazón, ¿ya? En las mujeres, hasta 35 pulgadas de abdomen, más el BMI que les dije alto, cae en esta categoría. En los hombres, desde 40 de, de, de abdomen, ¿verdad? Hay personas también que pueden ir más allá de lo que les acabo de decir. Algunos que van por arriba del 40 o más. Yo he visto pacientes de 53 de BMI. Imagínense, 53 de BMI, o sea, pasó el 40 y hace semanas. Entonces estas personas están en triple el riesgo de padecer enfermedades, como les acabo de decir, de peso relacionado a diabetes, presión arterial alta, patologías cardíacas, ¿verdad? Entonces, el riesgo se triplica. Las medidas en los niños, si les toca trabajar en ambientes pediátricos, ahí tenemos el peso, ¿verdad? Los niños hay que pesarlos en unas básculas ya para ellos especiales. Se miden de los talones hasta la punta de la cabeza, hay que estirarlos bien en la mesita, ¿verdad? Y también pesarlos lo más livianitos posible. Como pueden ver esta foto, aquí lo están pesando solamente con lo que es el pamper, ¿verdad? El diaper y sin mayor, solamente se coloca sobre la báscula, que se deje de mover un poquito, ya se toma el peso y luego ya se le da un estironcito para medirle la talla, ¿verdad? En cuanto a la circunferencia de la cabeza, la cinta se coloca horizontalmente alrededor de la cabeza, en un nivel por encima de las cejas, las orejas y la prominencia occipital en la parte de atrás, ¿verdad? Entonces ya se relaciona, esta medida se la relaciona con el tamaño del cerebro. Se espera que en los primeros 2 años el cerebro vaya creciendo de forma gradual, ¿verdad? Mientras se van cerrando también las fontanelas en la cabeza. La circunferencia del tórax también se mide en una línea horizontal, tomando como referencia las tetillas, y así también va aumentando de tamaño el tórax, ¿verdad? Pero no tan acelerado como el de la cabeza, ¿verdad? Circunferencia de la cabeza, aquí le van viendo ustedes cómo va aumentando. Ya si alguien se va quedando pequeñito, que no aumenta el perímetro, pues ya es una microcefalia y hay que ver por qué, ¿verdad? O si va aumentando muy fuerte porque llega a 12 meses y en vez de ser 47, de 60, ¿por qué está aumentando tanto el perímetro cefálico? Entonces va dando datos al pediatra para que vaya buscando orígenes. Bueno, esto es lo que le traía de lo que eran signos vitales de adultos y un poquito de niños. No sé si tienen alguna pregunta de esto. Si no, me voy a pasar a lo que es las tareas administrativas, que es un poquito opuesto. Ya nos vamos de la parte clínica a la parte ya más de documentos y trabajar ya en la oficina. Ok, profesor. Muy bien.